Así que gracias al Señor. Vamos a meditar en esta mañana una porción de la Escritura. Vamos a ir al segundo libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cada etapa a lo largo de estos 2000 años de la Iglesia tuvo un distinto ambiente donde se desarrolló. Hubo hermanos que fueron perseguidos, primer siglo de la Iglesia, la diversión del fin de semana era tirar los hermanos a los leones. Así comenzó la Iglesia. Luego hubo distintas experiencias, después llegaron a la Inquisición romana durante 200 años, los encontraban con una Biblia como esta y los prendían fuego. Así que a lo largo de estos 2000 años la Iglesia siempre tuvo sus distintos vaivenes. En algunos momentos la vida fue un poco más llevadera y en otros realmente muy complicada. Pero en estos 2000 años Dios siempre tuvo fieles. Dios siempre tuvo fieles. Gracias al Señor por todos los creyentes. Eso está muy bueno. Pero lo que nuestro Dios desea es fieles. Eso es otra cosa, otra categoría de creyente. Bueno, precisamente de eso vamos a meditar esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y podemos leer desde el versículo 12 en adelante. Como dije en otras ocasiones, Segunda de Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Y esta carta nos describe cómo era la situación cuando el apóstol Pablo llegó al final de su carrera. Cuando él escribió en el libro de Filipenses, habían pasado 30 años desde el día de Pentecostés y Pablo describe que cada uno buscaba lo suyo propio. Ya había habido un cambio. De esa experiencia inicial donde todos vendían sus propiedades y compartían, 30 años después ya había cambiado. Y ahora vemos aquí, si usted lee atentamente, va a encontrar algo muy similar a lo que está pasando ahora. Porque Pablo aquí da una larga lista de desertores, de hermanos que militaron con ellos y ya no están. Y va a mostrar otras cosas. Por eso la importancia del capítulo 2, verso 19, si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo bien. Porque cuando hay un ambiente de apostasía, de decadencia, bueno, la palabra de Dios viene en nuestro auxilio. ¿Qué fue lo que le auxilió a Timoteo? Pablo le recordó que más allá de los que ya no están, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios es Jesucristo. Así que pueden faltar seres queridos, tal vez porque partieron o tal vez porque ya no quieren congregar. Pero el fundamento de Dios siempre está firme. Y ese fue el aliento para Timoteo y también para nosotros. Vamos a leer capítulo 3 y el versículo 12. Y dice así la palabra de Dios, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo escribió esta carta desde una celda en la prisión de Roma, alentándole a Timoteo. ¿Qué era lo que necesitaba Timoteo? Aliento. Igual que usted y yo en este tiempo. La palabra de Dios nos va a alentar porque Dios tiene contado nuestros días. Y Él sabe realmente el tiempo que necesitamos para crecer. Cuando ya hemos alcanzado la madurez, bueno, entonces ahí podemos partir. Y Dios tiene el control de todos los días. Así fue alentado
Timoteo, en cada tiempo hubo hermanas y hermanos de fe que fueron verdaderos faros para ayudar a guiar en la obra de Dios. Y de ese tema, precisamente, usted ya conoce, habla el libro de los jueces. Vamos a pasar por el libro de los jueces. El libro de los jueces, como sabemos, habla de las distintas experiencias que vivió Israel. Dios levantaba jueces. Vamos a leer en el capítulo 3. Dios fue levantando distintos jueces. Y vamos a ver aquí por qué motivo, qué representan cada uno de estos jueces. Estos jueces representan líderes que Dios levanta para traer un avivamiento a su pueblo. Y nosotros que ya tenemos cierta edad, ya hemos conocido varios líderes que Dios usó, luego esos líderes decayeron por algún motivo y Dios levantó otro. Así era también en la antigüedad. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es cuál es la actitud de un líder, porque usted y yo también tenemos un liderazgo. En primer lugar, para con nuestra propia vida y nuestra propia familia, todos somos responsables. A veces queremos que otro se haga cargo. En lo natural, a las maestras, todos quieren que se encarguen de enseñarle a los hijos un montón de cosas, y muchas de esas cosas son responsabilidad de los padres. Bueno, así también pasa en lo espiritual. En vez de orar, de leer la palabra, esperamos todo de los líderes de la congregación. Pero vamos a ver en esta mañana cómo ellos fueron preparados. Hoy vamos a considerar los 3 primeros jueces que tuvo Israel. Jueces capítulo 3 y el versículo 11. Este es uno de los versículos más reiterados, lamentablemente, en este libro. Porque este libro es paralelo a la historia de la iglesia. Si usted lee este libro en su comienzo, dice que todos oraron buscando de Dios. Pero al llegar al final del capítulo 21, mire lo que dice el verso 25. Y así también está la iglesia, porque ¿cómo comenzó la iglesia? El día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y hoy cómo está? Lea el verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si no, explíqueme por qué hay más de 30.000 denominaciones en el mundo. Hay un estudio, dice que hay 38.000 denominaciones cristianas. Bueno, pasaron 2.000 años. Aquí solo, en Esteban Echeverría, hay más de 400 denominaciones. Bueno, así fue el derrotero de la iglesia. Comenzó en una sola congregación. Hoy hay de todo tipo de doctrinas. Cada uno hace lo que bien le parece. Qué lamentable. Bueno, vamos a leer ese versículo 11 y los que siguen. Jueces capítulo 2, verso 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto ha sido un patrón y es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros pecamos, muchas veces prestamos atención, ¿quién nos vio? Y olvidamos que Dios es el que ve todo. Ese fue el fracaso de Israel, lo malo ante los ojos de Jehová. A veces nos quedamos tranquilos porque decimos, nadie me vio. ¿Así? Bueno, espere que cuando lleguemos al cielo va a haber una película. Ahí vamos a ver. Y mire lo que pasó, verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal,
como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron su padre, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Qué triste condición la de Israel. Pero esto ha sido la condición de la iglesia estos 2000 años también. Dios levantó líderes, pero vemos una y otra vez la tendencia del ser humano. El peor de los flagelos es el razonamiento. Cuando el razonamiento entra en la vida, la fe sale por el otro lado. Eso ha sido una constante en la iglesia, razonando. Podemos ver el razonamiento religioso. No, dice, es tan tierno adorar a María, dice, porque es la mamá, dice. Bueno, razonamiento humano. Y algo peor todavía, la salvación por obra. No, dice, si no hace tales cosas no puede ir al cielo. Eso no está en la Biblia. Sin embargo, se enseña en la iglesia evangélica. El apóstol Pablo es bien claro y enseña la salvación por fe en la obra de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Así que es imposible que nosotros paguemos por nuestros pecados. Nuestra parte, en primer lugar, es creer. Cuando escuchamos el Evangelio, entendemos, interpretamos que necesitamos un Salvador, que no tenemos capacidad para salvarnos. Por eso recibimos a Cristo. Bueno, sin embargo, ¿qué es lo que se enseña hoy? La carta a los Gálatas está dirigida a una asamblea que enseñaba salvación por obra. Y Pablo les reprendió duramente, y era tal su indignación que la única carta que él escribió con su mano, todas las demás las dictó, pero los Gálatas la escribió él. Bueno, ¿qué pasaría si Pablo ve este tiempo? La mayoría enseña salvación por obra. Bueno, que el Señor realmente nos libre. Vemos aquí este cuadro. En primer lugar, todos estos jueces tienen una actitud, ellos desarrollaron sus convicciones firmes y fueron valientes. Ser valientes. Vamos a ver aquí en este capítulo 3 del libro de los jueces. Podemos ver los primeros versículos. Está hablando cómo ellos fueron rodeados por el enemigo, cómo tuvieron que pasar su experiencia. Y vamos a leer del verso 7. Y dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Esto siempre me llamó la atención. 8 años tardaron en recordar dónde estaba su victoria. Bueno, a veces así también pasa en nuestra vida. Conocemos testimonios de hermanos que han estado años y años apartados. Y dice: y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró.
Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel. Él pertenece a una familia de vencedores. Dice el versículo 9, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Creo que todos sabemos cuál fue el testimonio de Caleb. En un tiempo donde 600.000 personas salieron de Egipto, solamente 2 entraron a Canaán, Josué y Caleb. Me llamó la atención un comentario que leí, hablaba acerca de la cantidad de velorios que había todos los días, porque toda la generación murió en 40 años. Así que el tema era, ¿cuántos se murieron hoy? Todo el tiempo, otra que la pandemia. Ellos también tuvieron su experiencia allí en el desierto, rodeado de muerte. Y así también es la vida de los vencedores. ¿Y por qué digo esto? Porque en la vida del vencedor muchas cosas van muriendo. Y a veces miramos y decimos, ¿cómo es que ahora ya no tengo esta tendencia? Ya no tengo deseo de hacer cosas que no convienen. Porque va muriendo. Todos los días había muerte allí en ese campamento. Pero ahora vemos aquí a su sobrino. Dice Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Podemos ver algunas porciones acerca de Caleb, si usted tal vez no se recuerda. Caleb, vamos a ver qué dice la Biblia, precisamente de este varón en el libro de Números. Números, capítulo 14 y el verso 24. Esto dice Dios de Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Él tenía otro espíritu, él fue uno de los que acompañó a los espías. Los espías todos vieron lo malo, y él vio la oportunidad de Dios. Y así también es la mirada de fe. Cuando todo está pata para arriba, el de fe dice, ahora es cuando Dios va a hacer. Porque Él necesita nuestra debilidad. Así enseñó el apóstol Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. Pero a nadie nos gusta la debilidad. ¿A quién le gusta estar con un trabajo precario, como decía nuestra hermana? Con toda nuestra circunstancia adversa, con un ser querido enfermo. A esa es la oportunidad de Dios. Así lo vio este varón. Dice, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Qué bárbaro que Dios diga así también por nosotros. Tuvo otro espíritu. Aquí mismo, en el libro de Números, capítulo 32, y el versículo 12. Números, capítulo 32, verso 12. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone Cereseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿De qué tipo de perfección habla? No es una perfección humana. Esto refiere a que ellos realmente tuvieron fe. Y Dios eso es lo que desea de nosotros. Somos hombres y mujeres falibles, pero si tenemos fe, entonces ahí está la victoria. Dios valoró la actitud de estos dos jóvenes en aquel entonces. Dice, fueron perfectos en pos de Jehová. En el libro de Deuteronomio capítulo 1 hay otra referencia más a este varón. Se ve que el hecho de convivir,
de verse a diario, esto influenció la vida de Otoniel. Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 36. Así como los malos ejemplos también nos influyen. A veces no queremos reconocer. Yo en mi juventud trabajé en un lugar, todo el tiempo se insultaban. Y llegó un momento que también yo tenía ganas de insultar, porque todo el día se escuchaba eso. Bueno, aquí vemos un vencedor influenciando sobre otro vencedor. Dice el verso 36, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos. ¿Y por qué? Porque ha seguido fielmente a Jehová. Qué hermoso tener un testimonio así. Caleb desarrolló su vida de fe, él desarrolló y sostuvo sus convicciones. Y ahora vamos a ver aquí la actitud de su sobrino. Volvemos al libro de Jueces. Él ya había tenido, si usted acostumbra a leer la Escritura, en el capítulo 1, vemos un cuadro, vamos a leerlo, Jueces capítulo 1, verso 11. Dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. ¿Qué fue lo que encontraron en ese lugar? Bueno, había un lugar de adoración pagana. Esa fue la primera experiencia de este joven. Pero ahora vemos aquí, ahora hay una cautividad. Y sin embargo, Dios lo va a utilizar. Y así también pasa con nuestra vida. Dios nos utiliza primero, tal vez venimos a barrer nomás. Un servidor de ustedes comenzó siendo el portero de la iglesia, en una congregación donde los niños se acostumbraban a tirarse gomera, cuando todos oraban. Así comencé. No sabemos la forma. Otoniel fue usado de esa forma, pero ahora Dios lo levantó con otro propósito. Y así también ocurre en nuestra vida. Y dice, versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Una aclaración, los jueces no tienen nada que ver, estos jueces que están en la Biblia, con los jueces que nosotros conocemos. Nada que ver. Los jueces eran líderes militares que ejercían autoridad de parte de Dios, era como un gobernante. Pero sin embargo, a pesar de la familia, a pesar de su experiencia, él necesitó, dice el verso 10, que el Espíritu de Jehová venga sobre él. Y esto también es un ejemplo para nosotros. Necesitamos del Espíritu Santo que nos dé la fuerza para la batalla. Y dice, y juzgó Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano Cusar-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano. Gracias al Señor. Nosotros también tenemos esta posibilidad. Como dije, necesitamos ejercer un liderazgo, en primer lugar, en nuestra propia vida. ¿Quién es el que gobierna nuestra vida? ¿Adán o Cristo? Bueno, yo sé que si es Adán usted no me va a decir. Pero ahí tenemos que ejercer, en primer lugar, nuestra autoridad con nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando uno no hace eso, son las 10 de la mañana y dice, ¿qué día es hoy? Bueno, difícilmente va a ser un vencedor, una vencedora. Pero gracias al Señor que aprendemos. En el libro de Zacarías, capítulo 4, Zacarías, capítulo 4,
Y el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos la actitud de Zorobabel y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Los montes hablan de problemas. Él le pudo hablar a su problema. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Ya en la antigüedad Dios enseñaba la virtud de la gracia, aún estando bajo ley. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo? Con razón que el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, dice que el pacto de gracia está establecido sobre mejores promesas. Así Israel necesitó de la intervención de Dios, igual que nosotros. Imposible pelear sin la intervención de Dios. En Isaías, para los que toman nota, capítulo 40 y el verso 29, hay una preciosa promesa. Y vamos a leer Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y note la parte final. Porque separado de mí nada podéis hacer. La palabra nada es muy pequeña, pero es bien clarificadora. Imposible trabajar sin la intervención del Señor. A veces somos demasiado independientes, no queremos que nadie nos ayude en lo natural, tenemos un problema, no queremos contar. El problema cuando eso llega a que también el Señor queda fuera. ¿Quién hizo eso? La iglesia de la Odisea. Dice que al Señor lo dejaron afuera y golpeaba la puerta. Y eso no son incrédulos. Algunos enseñan que esa porción habla de no renacidos. No, eso está hablando de una iglesia que dejó al Señor afuera. Y nosotros muchas veces hacemos igual. Le consultamos, oramos realmente, ¿qué dice su palabra? O hacemos nomás y lo dejamos afuera. Pero vemos una y otra vez la gracia de Dios porque el Señor quiere entrar. Él nos dijo, bueno, arréglense como puedan. Hasta el final, Él sigue ofreciendo gracia. Volvemos a nuestra porción. Esto es el cuadro del primer juez. Luego, en el versículo 12, encontramos a un juez al que muchos le llaman un raro juez. Este es realmente muy interesante. ¿Por qué es raro? Bueno, vamos a leer. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez lo mismo. Pasaron más de 40 años, así dice el verso 11. La tierra reposó, dice, 40 años. Dice, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti.
Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Mucho se asombra que esto también esté en la Biblia. Hay varias cosas que nos llaman la atención de este libertador. Como dije, muchos le llaman un juez un poco raro o extraño. ¿Qué es lo extraño que vemos aquí? Bueno, dice aquí esta porción que este hombre era un hombre zurdo. Hoy en la actualidad es muy común encontrar personas zurdas y no nos parece nada extraño, pero en la antigüedad no era normal eso. De tal forma que sobre todo los jóvenes deben saber, habrán escuchado hablar de la palabra siniestra o siniestro. Eso se refiere a un zurdo. Y cuando alguien es un virtuoso, ¿qué es lo que se dice? Que es diestro jugando, es diestro haciendo esto. Así que en la antigüedad se asociaba de esa forma. Los zurdos no eran bien vistos. Bueno, algunos después tomaron por el lado político, pero eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Pero lo que estamos viendo aquí, cómo Dios usó a este varón, cómo Dios lo preparó. Pero lo que nos llama la atención, el nombre de la tribu. Bueno, yo no le voy a preguntar qué significa el nombre, tal vez algunos sepan, seguramente. Bueno, dice la Biblia que cuando él nació, Raquel le quería poner por nombre Ben-Omi, hijo de mi tristeza. Y se ve que el padre le dijo, ¿cómo le vas a poner ese nombre a este chico? ¿Cómo lo van a cargar en la escuela? Y le pusieron hijo de mi mano derecha, y este salió zurdo. O sea que su panorama estaba todo invertido. ¿Y no es así a veces también nuestra vida? Si miramos con el ojo natural, está todo al revés. Pero Dios igual lo usó. Mire lo que Él hizo. Dice aquí que Él, versículo 16, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Cuando un pueblo estaba sometido, sobre todo en aquella época, no se le permitía utilizar metales. Utilizaban palos y piedras. Pero él se tomó el tiempo para preparar un buen puñal de 40 centímetros. Vemos aquí que a pesar de tener todo en contra, uno igual puede disponerse a ser útil al Señor. No vaya a razonar. Hay muchos que dicen, bueno, yo no tuve oportunidad de estudiar, tal vez mi trabajo es muy precario. Igual se puede ser útil al Señor. Así fue este varón. ¿Cuánto lo habrán cargado? ¿Qué hace, hijo de mi mano derecha? El otro era zurdo. Bueno, pero Dios así nos muestra. Hay un refrán que se utiliza en México, que siempre me llamó la atención. Dice, cara vemos, corazones no sabemos. Lo veían a este hombre así. ¿Por qué él pudo entrar al palacio con tanta facilidad y armado? Porque no esperaban que fuera un zurdo. Todas las personas que iban a ver al rey eran diestros. Y él tenía justamente ahí escondido su arma. Por eso Dios lo pudo utilizar. Él fabricó su arma. Bueno, así es la vida de Ahod. Él luego se puso al frente de los soldados y dieron una gran victoria. Hasta el versículo 29 y 30 está relatado lo que ocurrió. Luego encontramos en el verso 31, dice, después de él fue Sangar, hijo de Anat. El verso 30 dice que la tierra reposó 80 años, pero después de los 80 años volvió el fracaso, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Se habla muy poco de solamente un versículo.
no dice el tiempo que duró. Pero hay varias cosas aquí en este solo versículo que realmente llaman la atención. Muchos creen que este Sangar era un extranjero que fue a vivir a Israel. Por su nombre y hijo de quién era. Este tenía un nombre de un dios pagano. Pero ¿qué fue lo que hizo? Él también tuvo una disposición. Y mire lo que utilizó. Dice una aguijada de bueyes. Nos hace acordar de Sansón, pero Sansón usó la quijada. Pero ¿qué es una aguijada? Bueno, un palo de 2 o 3 metros con algo que pincha en la punta. Eso fue suficiente. Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a pelearse con un ejército, con un palo. Bueno, esto nos enseña que Dios necesita solo nuestra disposición. Ellos tenían un corazón hacia Dios y Dios dio la victoria. Así que no importa cuál es nuestra circunstancia, cuál es nuestra familia. Tal vez usted sea como Ahod, su vida y su familia no coincide con la vida de un vencedor, pero por la fe lo va a hacer. Tal vez nuestra vida es como la de Sangar. No tenemos ni siquiera el registro de la familia y todo está en contra. ¿Qué tenemos para ayudar a la obra de Dios? Fe. Si tiene fe, alcanza. Con fe oramos a Dios. Con fe buscamos la presencia de Dios. Eso vale más que todo. Y dice, después de él fue Sangar, hijo de Aná, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Qué hermosos cuadros estos 3 varones. En medio de la decadencia, este es el punto. Había una gran decadencia, igual que ahora. Pero en aquel tiempo y en este tiempo Dios siempre tuvo fieles. No vaya a olvidarse de eso y no vaya a razonar. Así me dijo un día un hermano, no quiero ir más a la iglesia porque ahora no hay fieles. Dice. Bueno, ¿y por qué no empezás vos? Le digo. Alguno tiene que empezar. Bueno, aprender a reconocer nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad. Yo recuerdo cuando estábamos en Monteverde, iba a trabajar, había días, no iba nadie. Y los hermanos decían, ¿cómo hace esto? Esta es mi oportunidad. Digo, toda la bendición es para mí. Nunca me importó eso. Y así tenemos que aprender y considerar. Hechos capítulo 10, a colación de este último juez. Lo que el Señor le enseñó a Pedro, también nos enseña a nosotros. Hechos capítulo 10, hace un tiempo vimos una meditación y cuando vimos este libro consideramos cómo Pedro fue transformado. ¿A dónde lo llevó a Pedro el Señor para transformarlo? A la casa de un curtidor. ¿Pasó alguna vez por estos lugares donde curten cuero, una curtiembre? Qué olorcito que hay ahí, ¿no? Por ese motivo, los lugares de curtiembre estaban pegados al mar, lejos. Y ahí estaba Pedro. Y en realidad lo que estaba haciendo el Señor era ablandarlo a él. Y a veces somos demasiado duros, demasiado razonadores, y el Señor dice, te voy a mandar a la curtiembre que te ablanden un poquito. Y Pedro ahí aprendió. Hechos capítulo 10, y el verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Este ha sido uno de los problemas del cristianismo estos 2000 años. Se mira a las personas por lo que son, por lo que es su familia, por lo que dice un papel en los tribunales. Sí, estuvo preso, dice. Oh, cuidado, dice. Y viene la palabra de Dios, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cuánto daño se le hizo al Evangelio?
por razonar, por mirar las cosas, no desde la óptica de Dios. Mire si hacían eso en Israel, con este último juez, Sangar. ¿Quién es tu papá? Dice. ¿Qué habrán dicho cuando el otro tenía el nombre de un dios pagano? Sin embargo, Dios lo usó. Y así es la gracia de Dios. Vamos aprendiendo, pero también sabemos aprovechar nuestro tiempo. Hoy es un tiempo de oscuridad, de frialdad, de apostasía, pero eso no me impide a mí, ni tampoco le impide a usted. Podemos rendir nuestras vidas. Hay alguien que quiere ejercer el liderazgo en nuestra vida y se llama Jesucristo. ¿Qué lugar nosotros le damos? Bueno, hoy estamos aquí, la vida de Cristo se está alimentando. Bueno, eso debe ser algo permanente. Alimentamos la vida de Cristo y realmente, como hicieron los hebreos con David en la cueva, ¿se acuerda? Cuando fueron a la cueva de Adulam, fueron 400, vamos a leerlo, en el libro de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, sabemos que David es tipo del Señor Jesucristo, rechazado. ¿Dónde andaba él? Por el desierto, dice. Y hoy la cristiandad habla de Cristo, pero no lo deja reinar. La cristiandad está lleno de ideas humanas. Y dice, capítulo 22, verso 1 de Primera de Samuel, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu. Pero estos tuvieron una sabia actitud. Dice, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres que la palabra de Dios describe, afligidos, endeudados y amargados. Yo siempre dije cómo habrá sido una sobremesa en ese lugar. Todos tenían problemas. Pero estos son los que después encontramos en 2 de Samuel, reinando con David. Hoy tal vez también estamos así, en una cueva, pero el Señor Jesús es nuestro jefe. Dice, y fue hecho jefe de ellos. Luego vino la transformación. Encontramos aquí en el libro de Samuel la descripción de lo que hicieron estos valientes. Si no, el Espíritu Santo no nos contara lo que eran ellos cuando lo conocieron a David. Nos costaría interpretar cómo es que ellos llegaron a ser vencedores y ser tan útiles para el Señor. Bueno, ese es el trabajo de la gracia. Nos va transformando, vamos creciendo, pero todo comenzó ese día que ellos decidieron que David era su jefe. Y así también nosotros, cada día tomamos una decisión, ¿quién es nuestro jefe? Ojalá que sea el Señor Jesús. Si eso es así, vamos a consultarle a través de la palabra. Dios nos habla, así dice 1 de Hebreo capítulo 1, dice, Dios nos habla hoy por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Le voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a atrevernos a confrontar. Tal vez usted mira con el ojo natural y no ve liderazgos. Bueno, comience usted a ser un líder. Ahí podemos experimentar. En primer lugar, con nuestra naturaleza, en nuestra familia. ¿Qué ven nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué es lo que ven? Acuérdense que hay muchas personas que no leen la Biblia, pero nos ven nosotros. Y dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como este. Bueno, pero podemos ser líderes. Vamos a orar. Padre, en